des de matí. Seguidament, i ja en aquesta recta final d'aquesta nova emissió de Salut 4.0, temps per la salut bucodental de la mà dels nostres odontòlegs de referència. Avui ens acompanya el doctor Andrés Martínez Jover en consulta odontològica a Maó i també a Palma, concretament al cèntric carrer Santiago Rosinyol. El doctor Martínez Jover és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Saragossa i es va especialitzar en estomatologia a Barcelona, on va també exercir com a professor d'odontologia fent classes a les primeres promocions. A totes aquestes titulacions cal afegir la d'especialista universitari en implantologia oral, que va cursar aquí mateix, a les Illes Balears, i el postgrau d'odontologia estètica que va seguir a Dallas, en els Estats Units. Igualment, ha adquirit formació a altres països estrangers, com ara França i Alemanya. Entre els seus nombrosos mèrits reuneix el de ser acadèmic corresponent de la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears i membre de la prestigiosa Acadèmia Pierre Fauchard. En la companyia del nostre il·lustre col·laborador, ens interessarem avui per la higiene dental i, en particular, pels criteris que han de guiar l'elecció del nostre raspall, ja sigui electrònic o manual, la pasta de dents i, com no, també el col·lutori. Doctor Martínez Jover, molt benvingut un divendres més a Salut 4.0 i als estudis de Canal 4 Ràdio i també de televisió. Buenos días y de nuevo encantado de estar con todos vosotros. Un plaer, doctor Martínez Jover. Ben, anem a veure, per què és tan necessari higiene dental? Que ho entengui la gent. La verdad es que es necesario para nuestros pacientes entender que las enfermedades de la boca, especialmente la caries, que tiene un componente bacteriano muy importante, al no existir ningún tipo de vacuna que la pueda erradicar y prevenir, la única manera de conseguirlo es manteniendo desde el momento que hay dientes en la boca, por tanto, desde que el niño alcanza los 6 meses de edad aproximadamente, que empieza a salir sus primeros dientes, es imprescindible, aunque solamente se alimente de la leche de la mamá, someter a una higiene a esos dientes, adaptadas a la edad del niño. Los niños muy pequeñitos lo haremos con una gasita o con un dedal. Los niños de 1 año y medio o 2 lo haremos con cepillos infantiles. Pero desde esa edad es imprescindible que la boca de los pacientes sea sometida a maniobras de higiene. Lo mismo ocurrirá durante toda la etapa infantil, durante la adolescencia, durante la vida adulta y sobre todo a las personas mayores. A mí me da mucha pena en ocasiones cuando atiendo a pacientes mayores. En alguna ocasión no ha sido extraño incluso desplazarme a alguna vivienda o a casa de nuestros pacientes por algún problema que les impide asistir directamente a nuestras consultas, y en la que observamos con toda claridad que la higiene se ha descuidado y que no vamos a ayudar a un paciente mayor si la boca está llena de gérmenes que pasan con mucha facilidad al torrente digestivo y que por tanto lo van a contaminar. La higiene es imprescindible en cualquier momento de la vida del paciente. A quina edat, però, doctor Martínez Jover, s'ha de començar a netejar les dents amb el raspall, un infant? Pues nosotros que les pedimos a los padres que compren cepillos infantiles y que empiecen a cepillar la superficie dental ya desde el añito aproximadamente. Hay que tener en cuenta que durante muchos años hemos pedido a los papás que tuvieran mucho cuidado con que los niños no se tragaran la pasta dental y los enjuagues. Esto sigue siendo así. Por tanto, hoy enseñamos a los papás que utilizando una pasta dental infantil que tenga una cantidad de flúor pequeña, de menos de 400 partes por millón, si mojamos el cepillito dental y lo frotamos los dientes, si es poca cantidad de pasta, los niños no se van a enjuagar, pero esa pequeña pasta va a proporcionar una dosis baja, pero suficiente de flúor para ir fortaleciendo ese esmalte. Hay que tener en cuenta, lo hablábamos en el programa anterior, que los niños pequeños en la actualidad reciben alimentación del pecho de la mamá o de biberón, incluso por encima de los 2 años, y hay que tener en cuenta que a partir del año la protección contra la caries es muy baja ya y, por tanto, hay ciertos niños con propensión a ello que van a sufrir caries muy grandes. Y, por tanto, debemos tener en cuenta un fenómeno muy curioso que a veces comentamos en los congresos, que los niños mayores han sido alimentados también con el pecho de la mamá o por encima de los 2 años con biberón y a veces no presentan caries, y al segundo o al tercer niño sí que las presentan. ¿Qué ha ocurrido? Pues que al primero se le ha hecho mucho caso, se ha estado muy encima de él, pero cuando llega el segundo y el tercero hay que repartir el tiempo en más niños y a veces descuidamos
pues sí, el bañito, la duchita y los polvos talco va bien, pero la boca a veces queda en segundo lugar. Y esos son los que acaban padeciendo caries, que de verdad da una pena terrible atender a niños de 2 añitos y medio, 3 añitos, con caries en todos los dientes de delante, que son poquitos los que tienen, muy estropeados, y que la verdad es que son terapias incómodas para los niños y para los papás, y no te digo para el dentista que está sufriendo por el bebé que lo està passant mal. No em veurà, doctor Martínez Jover. Ara ve la pregunta el millor del millor, i ho dic perquè lògicament ho he patit, i sobretot en els infants. Quin tipus de raspall recomana vostre? L'elèctric o el manual? Primer pels infants, perquè lògicament els hi fa il·lusió, molta il·lusió, però en el tercer dia ja l'han amollat. Tú lo has dicho, Joan, tú lo has dicho, Joan. Esto es lo que muchas mamás nos preguntan. Pero le compro un cepillo eléctrico, así se me bajan los dientes, y digo, mira, le va a durar 2 días. De Nadal Sant Esteve. El problema es que el cepillado eléctrico es un cepillo autónomo. En teoría debería ser más eficaz, y así cuando se hacen estudios es lo que sale en las documentaciones, que la eficacia del cepillo eléctrico es más alta que el manual, pero tiene un componente de utilización en la que la vibración y el movimiento del cepillo hace que los niños sin querer se limpien muy bien la parte de delante de los dientes, pero no lo metan a fondo. Y entonces en ese momento estamos dejando casi la mitad de la boca sin cepillar. Nosotros utilizamos unos test especiales a los niños cuando vienen a revisión, en el cual podemos ver el color de la placa bacteriana según su antigüedad, y los niños que usan cepillo eléctrico solamente suelen tener peor esos índices. Nosotros recomendamos a las mamás que si hay dificultades para que el niño se cepille, pues el eléctrico puede ser un estímulo para empezar con todo ello, pero que deben aprovecharlo para hacer ellas también un repaso al niño. Es decir, el cepillo eléctrico, ellas deben utilizarlo pues, al menos una de las veces del día en la boca de su hijo para que mejore ese índice de higiene. También solemos recomendar a las mamás que una manera muy útil de sacarle partido al cepillo eléctrico es, en vez de empeñarse en pasarlo por las superficies laterales de las muelas, el pasarlo por la superficie oclusal y hacerlo balancear suavemente hacia un lado o hacia otro. Ese balanceo de la pieza dental permite que el cepillo lo maneje muy bien desde la zona oclusal, no desde las zonas laterales. Por tanto, para los niños nosotros recomendamos mucho más el manual que el eléctrico, y de esta manera estamos más tranquilos de que el hábito del cepillado el niño lo va a adquirir. Sí. En cuanto a los adultos, que tú me decías antes, bueno, diferenciemos niños y adultos. En cuanto a adultos, pues decimos algo parecido. Es decir, el cepillo eléctrico, al paciente que no hay manera que se limpie los dientes con regularidad, pues por lo menos le estimula a utilizarlo. Hoy en día hay cepillos eléctricos muy sofisticados, que se conectan con tu móvil, que te marcan hasta el tiempo que has utilizado, la fuerza que has hecho sobre la superficie dental. La verdad es que hay cepillos muy completos. Pero nosotros le decimos a los pacientes lo mismo que para los niños. El cepillo eléctrico no es un cepillo robot, no es un cepillo que sabe ir hasta donde está el problema, hay que acercarlo nosotros. Y precisamente como se mueve, en ocasiones no tenemos una gran precisión. Yo les digo a mis pacientes que yo también tengo cepillos eléctricos en mi gabinete dental, pero que debo fijarme muy bien dónde estoy aplicando, porque solo por el movimiento pierdo precisión. Cuando utilizo un instrumento rígido sé en dónde lo pongo, como es el cepillo dental manual, sé dónde lo pongo. Pero el que gira no acabas de saber qué rinconcito se ha dejado. Yo a los pacientes les recomiendo que utilicen cepillo eléctrico, que sepan que hay momentos del día, como cuando tomamos un café rápido, ¿no? Pues el cepillo eléctrico puede ayudar para que hagamos una higiene más rápida, pero que es mucho más eficaz para personas que tienen problemas de caries y problemas de gingivitis el combinar los dos cepillos. ¿Se puede combinar los dos cepillos? Sin ningún problema. Es decir, esto es una gran medida, porque permite que tú sabes que hay un cepillado del día que lo vas a hacer muy bien en mucha precisión. Esto es mucho más importante para los pacientes que tienen problemas de encías, que les decimos que deben tener en cuenta que el cepillo eléctrico demasiado apretado rasca mucho la encía, la erosiona, la degrada. Por tanto, el cepillo eléctrico va muy bien por superficies dentales como son las de las prótesis o los dientes. Pero para la zona gingival es mucho más técnico utilizar un cepillito en la que lo acercamos a la encía con una pequeña inclinación y podemos hacer un movimiento más preciso y menos agresivo para la encía. Por tanto, mi respuesta personal, profesional, que no es un estándar, es que tener dos cepillos
es muy cómodo. Yo le digo a muchas señoras, ¿usted cuántos cepillos para el pelo tiene? Tiene un cepillo y un peine pues esto es lo mismo. Tener varios instrumentos para la higiene dental a personas que tienen problemas es mucho más eficaç. Això és molt més eficaç. Recordin, senyors i senyors, que es fan parlant com cada divendres aquesta salut odontològica i avui en fem en el prestigiós doctor Andrés Martínez Jover, que recordin que té la seva consulta odontològica a Maó, però també a Palma, concretament en el carrer cèntric de Palma, com és el carrer Santiago Rosinyal, allà de vora la clínica Roger. Anem a veure, com s'ha de seleccionar la mida de raspall? Esto también es importante. No solo debemos seleccionar... Sí, perquè lògicament te'n vas i comprar un raspall i dius, bueno, aquest és petit, escolti, doctor Martínez Jover, els petits, és que m'haurien de ser petits, que va molt malament. Ya s'ha posat de moda por los petitons. Exactamente. El problema es, muchos pacientes nos hablan de esto mismo que acabas de comentar tú, Joan, que el cepillo que el cepillo pequeñito, que a nosotros los dentistas nos gusta mucho para llegar a esos espacios difíciles de pillar, les cuesta mucho manejar. Exacto. Y han ido sacando diversas versiones con diversas formas de mango y de longitudes. Yo a mis pacientes que tienen estas dificultades para usar los cepillos interdentales, les recomiendo que hay un aparato que no es para todos los pacientes, por eso quiero hacer esa precisión, que son los irrigadores bucales. Los irrigadores bucales son, para que la gente lo entienda, todo el mundo sabe lo que es una Karcher, esa máquina que echa un spray de agua que lo limpia, sirve para limpiar una barca, un coche o lo que queramos, ¿no? O el suelo. Hay compresión. Pues exactamente. Pues hay unos irrigadores para uso dental, también hay diversos fabricantes, diversos modelos, desde autónomos, que tienen forma de un teléfono, a otros que son con una pequeña máquina que se pone en el cuarto de baño. Entonces, esos irrigadores son capaces de echar un chorro de agua a presión, y para aquellos pacientes que tienen huecos entre los dientes o huecos entre los implantes y que se quejan de que no pueden pasar con facilidad cepillo interdental, este irrigador prácticamente hace una función muy similar y hace que el paciente no tenga que depender de la precisión de encontrar el agujerito con su mano, sino que el irrigador, esa mini Karcher, irriga toda la boca y lo permite. Por tanto, podríamos decir que el tamaño del cepillo es importante. Yo recomiendo siempre tamaño medio, dureza de cerdas media y, a ser posible, porque ahora ya os hay en el mercado, utilizar aquellos cepillos que las cerdas, en vez de ser totalmente perpendiculares al mango del cepillo, tienen en alguna posición de las cerdas o de todas ellas posiciones oblicuas. De manera que, al ser entrecruzados, los movimientos que nosotros hacemos con la mano, aunque no queramos, al ser oblicuos, van a penetrar en aquellos espacios donde de un modo normal las fibras cilíndricas perpendiculares no lo consiguen. Por tanto, el resumen sería utilizar cepillos de cabeza media, dureza media y cerdas oblicuas. Y eso permite que el cepillo manual funcione muy bien. Y en cuanto a los eléctricos, tened en cuenta que también ahora por fin hemos conseguido que los fabricantes nos hagan cabezales cilíndricos, que es lo que conocen todo el mundo, pero de cerdas oblicuas. Lo van a notar muchísimo los pacientes. Los nuevos modelos ya lo traen incorporado desde el principio, pero aquellos que tengan cepillos antiguos, que sepan que cualquier recambio de los estándar les sirve para su cepillo antiguo, y si buscan esas cerdas oblicuas, le van a notar mucho. Yo creo que desde que se introdujo el año pasado ese tipo de cerda oblicua, los pacientes que usaban cepillo eléctrico y que yo me quejaba que no venían demasiado bien, me han hecho caso, han cambiado el cabezal, hemos vuelto a recuperar casi el nivel de higiene que tenían cuando usaban cepillo manual. Eso merece la pena tener en cuenta ese detalle. Cerdas oblicuas. Interessant això, perquè, lògicament, el manco, el tamany, aquí sí que importa. Efectivamente. A cada quant temps s'ha de canviar l'espai vell per un nou? Vull dir, això també és una altra pregunta que, lògicament, allò que dius... Ya todos están tombados, todos los pozos están tombados. De hecho, es una cuestión que a algunos pacientes les decimos que si tienen que cambiar el cepillo cada mes y medio porque lo tienen demasiado abierto, digo, se lo tienen que hacer mirar, le decimos, porque usted está usándolo mal ese cepillo. Es decir, la deformación de las cerdas está relacionada con la presión que realizamos. Si hacemos demasiada presión, la recibe el diente y la encía y generamos una erosión y un desgaste en áreas donde no se debería producir ese tipo de compresión. Por tanto, nosotros recomendamos, desde luego, cambiar el cepillo entre cada 2 y 3 meses.
más 2 meses y medio, 3 que no 2 meses, si lo estamos cambiando antes es que estamos haciendo algo mal. Es un buen termómetro también tener ese detalle en cuenta. Sí. Por otro lado, estirar demasiado tiempo el uso del cepillo tiene el inconveniente de que el nylon y las cerdas en ocasiones pueden acabar contaminadas de gérmenes, porque nosotros no esterilizamos esas cerdas. En algunas ocasiones a los pacientes que tienen patología importante les decimos que al menos un día a la semana o cada 2 semanas, si tienen un botecito en el cual hay alcohol, pueden meter el cepillo cabeza abajo, el cabezal dentro de ese alcohol y dejarlo pues toda la mañana, toda la tarde, de manera que sea un buen desinfectante. También lo podemos conseguir haciendo eso mismo con enjuague de clorhexidina, el enjuague que hay bucal, si dejamos sumergido el cepillo, y esto elimina bastante 2 cosas. No solo las bacterias que puede haber de nuestra boca, sino que también no olvidemos que el cepillo muchas veces queda húmedo y en el ambiente del cuarto de baño puede coger hongos. Mira, te contaré una cosa muy peculiar. Nosotros desde hace un año hemos introducido unos test microbiológicos para detectar las enfermedades de la boca de nuestros pacientes. Entonces en Menorca, en la clínica de Menorca, hemos encontrado que el volumen de pacientes que tienen hongos en la boca, o sea, que son portadores de cándida, aunque no hayan manifestado enfermedad, pero que tienen cándida en la boca, es altísimo. Nos hemos quedado impresionados. De hecho, el laboratorio que está en Barcelona, que analiza estas cifras, nos hizo un comentario al respecto. Dice, oye, vuestra población tiene una cantidad de hongos muy grande. Sí. En Menorca hay mucha más humedad que la que tenéis aquí en Palma. Y de hecho, hay que tener en cuenta que a veces viene de algo tan sencillo como que nuestro cepillo no está bien desinfectado. Entonces, cambiar el cepillo tiene un componente de renovar la capacidad de higiene, pero también de quitar los bichos, los gérmenes antiguos, y por otro lado el tener en cuenta que evitar los hongos se va a conseguir siempre con algun desinfectante. El que m'ha agradat de tot, Martín Jover, ha estat el fet de posar-lo en remull, tenir-lo en remull quan t'acabes a dins clorhexidina, ¿no? Exactamente. Clorhexidina es lo más cómodo porque lo que tenemos de los enjuagues, exactamente. El poses allà a dins i el deixes en remull. Quan t'agafes ja el tens desinfectat. Exactamente. Ese detalle es muy importante, tenerlo en cuenta. Anem a un altre tipus de raspalls, els interdentals. Per què serveixen? Escolta, perquè, clar, hi ha un vici molt adquirit que és l'escuradents. Lògicament, hi ha persones que feien un palillo. Exactamente, es una cosa muy exactamente, muy vasito de agua y el palillo, ¿no? Sí. Después del café. Mira, es una cosa que a veces cuando vas de congresos es un tipo de caries española, la del palillo, que no ves en los congresos internacionales. Y dices, ¿pero cómo puede ser? Es impresionante. Yo recuerdo todavía cuando era joven y veía radiografías que me enseñaba mi padre al respecto, porque hace 30 y 40 años se usaba mucho más el palillo, ¿no? No existía el cepillo de dientes y sí el palillo. Pues generaba unas... claro, la gente piensa que la madera del palillo no va a hacer nada, ¿no? Pero la madera del palillo, la abrasión, o sea, el desgaste que va generando, el roce en las raíces del diente, va generando unas caries que son totalmente semicirculares, redondas, porque es por donde pasa el palillo, que lo que va haciendo es que cada vez entra más comida, cada vez se queda más difícil de limpiar y cada vez se acerca más al nervio. Y es un tipo de lesión de caries, bien es cierto que cada vez vemos menos, pero que realmente el palillo hoy en día ha quedado en desuso totalmente desde que tenemos esos cepillos interdentales que comentábamos antes. Cuando el paciente solo tiene un espacio o un hueco, el cepillo interdental ya sabe el paciente en qué sitio tiene que meterlo y resulta más o menos cómodo. Pero aquellos pacientes que tienen muchos espacios o muchos huecos o muchos implantes, les recomiendo el utilizar el cepillo no interdental, sino el irrigador bucal. Esa mini Karcher que hemos comentado antes, que se vende pues la gente lo está comprando en las farmacias, evidentemente, como primera opción para conocer los distintos dispositivos que hay, pero son fáciles de conseguir incluso en establecimientos de electrodomésticos, por el hecho que es un aparato de higiene. Entonces, ese aparato va a suplir bastante el uso del cepillo interdental, que algunos pacientes tienen mucha dificultad para utilizarlo. Y yo creo que el irrigador bucal es una herramienta de higiene que muchos pacientes no conocen, pero que los que tienen graves problemas
lo pueden utilizar. Nosotros tenemos una página web en nuestra clínica que es martinezhover.com, en la que explicamos un poquito este tipo de aparatos que hay, de irrigadores, de cepillos y de tanto manuales como eléctricos, y según un paciente tiene interés en conocer un poquito más, lo puede consultar allí. Doctor Martínez Jover, quan utilitzem el raspall, què resulta més aconsellable aplicar? Anem a veure. Pasta dental o gel? Bueno, el gel es un procedimiento de higiene que salió hace unos años como una apuesta comercial de una fabricante de pastas dentales. Y lo que he observado es que a los niños les gusta mucho más que la pasta dental. La pasta dental es poco más densa, más espesa, cuesta a veces de que la extiendan por toda la boca. Entonces, para los juniors de la casa, que digo yo, para los juniors, y por tanto, para los pacientes que son más problemáticos, el gel les ayuda mucho a hacer esa higiene. Por tanto, el gel es para los grupos de edad de pacientes que les cuesta más cepillarse los dientes. Perfecte. Quin seria el criteri, doctor Martínez Jover, per escollir, diguem, la pasta dental més convenient per un pacient normal? És a dir, sense patologies, diríem, associades. Vull dir, quan jo vaig a la farmàcia o vaig a... Lògicament, també el lloc per comprar-lo. Aquí també en fem moltíssim allà on comprar. Moltes vegades, desgraciadament, o millor, hauríem de comprar a la farmàcia, però dissortadament ho compram a grans superfícies. Quan vas a comprar, compra't la pasta. Vull dir, la pasta... Jo intento sempre agafar que tingui bon gust, que me deixi fresqueta la boca... Ese es el criterio habitual de todos los pacientes, encontrar una cosa que les sea agradable de utilizar, si no, no lo van a usar. Exacto. Por tanto, a mí me gustaría que tuvieran simplemente a la hora de elegir la pasta, los pacientes tuvieran en cuenta que llevará flúor. Hoy en día sabemos que el estándar de nivel mínimo de flúor que deben llevar las pastas es de 1.400, 1.500 partes por millón. Si lleva menos de eso, la pasta puede ser muy agradable de sabor, pero no nos va a proteger bien los dientes. O sigui, lo més important és mirar la quantitat de Exactamente, flúor, que tenga al menos para los chicos a partir de los 12 años en adelante, ya pueden utilizarla, ¿sí? Que tenga flúor de 1.450 partes por millón. 1.450. Exactamente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pastas comerciales muy conocidas que vemos por televisión, casi todas ellas afortunadamente ya cumplen esto. Pero a veces hay algunas pastas de supermercado o de gran establecimiento que son muy llamativas o que pueden ser curiosas y que no todas llevan esta cantidad de flúor. Sí, para las grandes marcas que puedes comprar una... Hoy en día todas llevan esta cantidad. No dirían marcas. Exactamente. Natural, pero todas estas llevan la cantidad de flúor suficiente para poder funcionar correctamente. Que es lo que comentábamos antes, que el flúor es el componente más importante de estas pastas dentales. Anem a un altre lloc i una altra pregunta important, perquè molta gent se pensa que en vez de fer-me net les dents, prenc un got de col·lutori y ya está listo. Sí. Y este es un problema bastante importante. De hecho, fíjate, esta semana había un comentario del Consejo General de Dentistas y de su presidente advirtiendo de este detalle. Es decir, la gente piensa que el colutorio es como que lo más importante para la boca y es un complemento. Es decir, el colutorio es de las cosas que se podría prescindir de ellas. Y hay que tener en cuenta que el colutorio solamente en algunos casos de pacientes especiales en las que necesitamos proporcionarle algún desinfectante o un antiséptico potente, como es la clorhexidina, es cuando estarían indicados. Nosotros creemos que el colutorio quizás sirve para complementar el acceso de los medicamentos a los espacios interdentales o donde no llega la pasta o el gel, pero el colutorio, que sepan nuestros pacientes que es un ayudante a veces solamente cosmético, que no aporta mucho más y que solamente es importante en pacientes, sobre todo con patología periodontal o de implantes, en la que en el enjuague llevamos el componente farmacológico. De hecho, en la actualidad los dentistas recomendamos a los pacientes que usan enjuagues que no lo hagan a continuación de la pasta dental, sinó que esperen de 20 a 30 minuts antes de usar el enjuague, per ser més eficaç. Sí, perquè hi ha una cosa, moltes vegades hi ha un poquet de publicitat enganyosa. Quan veus una imatge a la televisió d'aquell col·lutori, si veus aquell bitxet, aquells elements que te fan net la boca, dius, com que me l'ho per la televisió, que efectivament va veure això, i aquí hi ha un torrent de neteja, dius, bueno, pues ja pas de renda. Efectivamente, ahí tienes toda la razón. Es real que eliminan algunos gérmenes, pero lo va a hacer mucho más el cepillado dental, el cepillado de la lengua, que no el uso exclusivo del enjuague. Doctor Martínez Jover, vostè ha parlat dels irrigadors bucals. Jo m'agradaria un poc per concretar.
són verdaderament efectius per una higiene dental encara més profunda i efectiva? Vull dir, haurien de tenir un irrigador dental en el cuarto de bany? Yo creo que sí, aquellos pacientes que tienen problemas. Es decir, mucho más que el enjuague, por esto me gusta que hagas esta vez este hincapié después de haber hablado de los colutorios, pacientes que tienen problemas de halitosis, pacientes que tienen problemas de retención de comida en la boca o que creen que tienen una carga importante de mal aliento, les va a ayudar mucho más el irrigador bucal que no usar un enjuague a secas. Y tener en cuenta que algunos enjuagues potentes en algunas ocasiones tienen algún efecto secundario como manchar los dientes o tinciones y por tanto esos enjuagues solamente deberían utilizarse bajo prescripción del dentista o en su defecto por recomendación del farmacéutico. I ja per acabar, doctor Martínez Jover, quins altres complements ofereix ara mateix el mercat, diríem, odontològic o dental per assegurar una bona higiene bucal? Bien, yo sobre todo creo que tenemos que tener en cuenta que la higiene oral es de lo que tenemos dentro de la boca, pero también de lo que le ponemos dentro de ella. Y por tanto, no hay que olvidar que los aparatos de ortodoncia de los niños y las dentaduras postizas es importante también higienizarlas y desinfectarlas con pastillas que hay al respecto. Y que estas pastillas no es que haya que dejar la dentadura o el aparato del niño de toda la noche o todo el día, sino que solamente entre 3 y 15 minutos es suficiente para utilizar oxígeno activo que elimine las bacterias y los hongos, y que sobre todo también nos gusta recomendar a los pacientes que no utilicen la pasta dental como sistema de cepillado de la dentadura postiza de los aparatos, ya que la rayarán y perderá el brillo. Es mucho mejor incluso a veces utilizar simplemente jabón de manos líquido para desinfectar y lavar la dentadura, que después meteremos dentro de una pastillita y se desinfecte correctamente. Doctor Andrés Martínez Jover, moltes gràcies per venir de matí i haver estat aquí amb nosaltres. Recordin, el doctor Andrés Martínez Jover té la consulta odontològica a Maó i també a Palma, concretament en el cèntric carrer Santiago Rusiñol, a de vora la Clínica Roger. Ha estat un plaer. L'esperem d'aquí 15 dies. Aquí, Molt bé. a Salut 4.0. Aquí estarem. Moltes gràcies. Adiós.